Hola, mi nombre es Janina Valerio de Bariloche y voy a hablar sobre, mi tesis es de Enrique Santos Discépolo y su tango Cambalache. Lo elegí porque me llamó mucho la atención de que a pesar de que es un tango que ya tiene casi 100 años, se sigue escuchando y todo el mundo lo canta. Entonces quise saber un poco más de su historia y me puse a investigar. Bueno, el significado de la palabra cambalache es un trueque o intercambio de cosas que generalmente son de poco valor. Sí, sí. El tango cambalache se creó en el año 1934 por Enrique Santos Discépolo, que era compositor, poeta, cineasta y dramaturgo. Sergio Pujol escribió la biografía de Discépolo, en la que él cuenta de que Discépolo no podía interpretar sus tangos. Él comenzó actuando en el teatro gracias a su hermano Armando, y eso le dio un aspecto físico histriónico, y sus gestos también eran muy actorales. Esto también le sirvió para sus tangos. Él actuó en teatro y en cine, en películas como El alma del bandoneón, en la que se interpreta el tango cambalache, la película Cuatro corazones y El hincha también. Y bueno, lo único que no podía hacer era cantar sus tangos, entonces era muy celoso de sus obras. Y Cambalache se hizo conocido cuando lo interpretó Julio Sosa, pero según conocidos de Enrique, dicen que a él no le gustó la interpretación de Julio Sosa. Sí le gustaban las interpretaciones, por ejemplo, de Alberto Gómez, con el que hizo un disco que se llamaba Dicepoliando. Entonces conoció a Tania, una española que cantaba en un cabaret y que es ella, sí. Esta es Ana. En todas esas fotos se encuentra con Tania. Unos amigos de Discépolo la escucharon en un cabaret interpretando los tangos de Discépolo y fueron a contarle. Entonces ahí él fue a ver qué pasaba y bueno, se conocieron y tuvieron una relación bastante turbulenta, dicen, pero que duró muchos años. Él la empezó a modelar como intérprete para que interpretara todos sus tangos y crearon juntos obras, también en alguna película actuaron juntos. Discépolo no tenía mucho conocimiento musical, él tocaba el piano con 2 dedos o le tarareaba sus melodías, las melodías que creaba a sus músicos, a la orquesta, y ellos sacaban los tangos. Tenía un poquito de conocimiento de violín, pero en realidad no era técnicamente un músico, pero tenía un oído casi perfecto. Cambalache tiene una impronta española y es una marcha que muestra muy bien lo que dice la letra con lo que él quiere interpretar. Por ejemplo, acá tenemos a Primo Carnera, que fue un boxeador que defendió el título nacional en ese momento en el Club Independiente de Avellaneda. Después tenemos del otro lado a Alexander Stavisky, que era un estafador de la época que había tenido problemas con senadores, fue un escándalo político. Después está Don Chicho, que era un famoso mafioso rosarino que había nacido en Italia. Y todos estos eran personajes que Discépolo sacó de tapas de revistas críticas y los mezcló con otros personajes importantes de la época para hacer las comparaciones
como por ejemplo lo que pasa en un cambalache, que eran los trueques de la época, que a veces se cambiaban las cosas que tenían mucho valor por algo que no valía nada. Que se volvió a hacer hace unos años. Claro. Se volvió a hacer en Argentina, acá me acuerdo. El trueque. Y dice que el tango hablaba del siglo XX y era muy adelantado a la época porque en realidad si te pones a pensar que se creó en el año 34, el siglo recién estaba pasando por su primer tercio. Entonces faltaban un montón de cosas por pasar, como por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, la guerra chino-japonesa, los desastres de Nagasaki y Hiroshima. Él no se enfocaba en Buenos Aires, él se enfocaba en el mundo, en los desastres mundiales. Qué visión. Sí, y para la época era algo que no existía, no se veía. Sí, es un tango despoblado de las figuras típicas del tango. No tiene milonguitas, no tiene malevos, no tiene barrios de Buenos Aires mencionados. Por eso se cree que él se convirtió de cierta manera en un filósofo del tango, al mezclar todos estos aspectos diferentes de la época. Al ser de un realismo tan negativo y una crítica moral, a la gente le llamó mucho la atención, y tanto así que su tango, partes de la letra, se utilizaron en discursos políticos. Después, por ejemplo, el poeta Leones Lamborghini decía que lo consideraba a Cambalache un himno. José Colangelo, que era director, pianista y compositor, dijo que no importaba el tiempo en el que se escuchara la letra, era una letra actual. Como por ejemplo cuando dice, el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510, que hay distintas versiones, algunas dice 506 y otras dice 510, y en el 2000 también. Después el médico psicoanalista Jorge Dimov, que creó un libro que se llamaba Fratelanza, hablando sobre la vida de Discépolo, también llegan a la misma conclusión de que es una letra muy actual, de una visión que no estaba en la época, hablando de la historia argentina y mundial. Después, los tangos con más carga negativa, digamos, de la época estaban entre Gira Gira y Cambalache, todos los que estaban entre medio. Gira Gira, por ejemplo, fue interpretado por Carlos Gardel, donde... ¿Con él? No, pero hay una parte en el principio del video en el que Carlos Gardel le pregunta en qué se inspiró para crear Gira Gira. Y él le dice que es una historia de un hombre de 40 años que se dio cuenta a esa edad de que todos los que él consideraba familiares y amigos lo dejaron solo en su peor momento. Entonces de ahí sale la letra que dice, verás que todo es mentira, porque la decepción, digamos. Sí, de andar de un lado para el otro, ¿no? Después Tilio Stampone, que era el presidente de Sadaic, dijo que Cambalache es la mejor obra de Enrique Santos Discépolo. Después Hernán Gaffet, que era director de cine, dijo que le llama la atención que es un tango que llega hasta la médula de los problemas de la época, pero lo seguís escuchando y parece que fuera actual. Él, por ejemplo, es el músico de Julio Sosa, Leopoldo Federico, es con el que grabó Cambalache Julio Sosa, y también dice que lo mismo, entonces todos llegan a la misma conclusión de la comparación del tiempo
Y Cambalache fue interpretado por varios artistas importantes, como por ejemplo Serrat, Varela, Baglietto y Lito Vitale, entre muchos más. Después, la socióloga y rectora de la UNLA, Ana Jaramillo, dijo que Cambalache representa una década muy oscura de la Argentina. Y Russo Berea, que es un periodista, dijo que también lo veían a los tangos de Enrique Santos como monólogos de 3 minutos. Parecían como mini horas de teatro en 3 minutos. Mira. Para Discépolo, esa mirada oscura, digamos, de la vida también se le fue a la vida personal, porque él tuvo una relación amorosa a distancia mientras estaba con Tania, con Raquel Díaz de León, una periodista mexicana, con la que tuvo un hijo, y él viajó a conocerlo, pero no llegó a conocerlo porque Tania viajó detrás de él. Hubo un escándalo en el que ella amenazó con suicidarse y Discépolo se volvió a Buenos Aires sin conocer a su hijo. Enrique Luis Discépolo se llama. Y él hasta el día de hoy sigue reclamando la ciudadanía argentina. Él tiene un libro hablando sobre la vida con su padre y él compara Cambalache con el tango Que va Chaché, que es un tango de 1926, que salió casi 10 años antes que Cambalache, pero ya tenía esa impronta porque habla que la honradez se vendía por moneditas. Lo compara con el poco valor de las cosas que refleja en Cambalache. Ahí, por ejemplo, está la portada de la partitura de Que va Chaché firmada por Discépolo. Después, Horacio Salas dijo que ese tipo de temas se hablaban, pero en la literatura argentina, no en los tangos. Nunca se había hablado de eso en los tangos y fue algo que a partir de ahí empezó a pasar, porque vos después escuchás muchos tangos y todos son negativos, tristes. Sí, melancólicos. Claro, y arrancaron desde esa época. Discépolo nació el 27 de marzo de 1901 y a los 8 o 9 años quedó huérfano. Y se crió con su hermano Armando, que tenía 14 años más que él. Y tuvieron una vida muy, muy difícil porque dicen que su hermano también era muy estricto, como cumplió el rol de padre y madre, y vivían con unos tíos de mucha riqueza, también muy estrictos, entonces él tuvo una infancia muy difícil. Y se dice que él tenía un globo terráqueo que le regalaron sus padres antes de morir, y cuando él quedó huérfano lo tapó con un trapo negro y para no volver a verlo más. Y se dice que de ahí salió la frase: el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. ¿Qué historia? Después Discépolo tenía un programa radial en 1951 que se llamaba A mí me la vas a contar, que de ahí salió el personaje Mordisquito. Y para esa época ya se escuchaba Cambalache por varias orquestas, como por ejemplo la de Lo Muto, la de Juan D'Arienzo, la de Miguel Caló, que también ahí pude conseguir las portadas originales de algunos de las propagandas que hacían estas orquestas sobre Cambalache. Después, Discépolo se dice que cuando estuvo con esto del personaje Mordisquito, no le fue bien porque hablaba de política. Él le explicaba
en ese momento al personaje Mordisquito le explicaba por qué tenía que cambiarse al grupo político en el que él estaba. Entonces, como no era muy bien recibido, los actores conocidos de él le daban vuelta la cara en la calle. Y cuando él interpretó la obra Bloom de teatro, le llevaron grandes cajas con sus discos rotos a la puerta del teatro. Entonces, todo esto sumado más su vida familiar conflictiva, más que de por sí dicen que era una persona bastante melancólica y que siempre se inspiraba en estas situaciones para crear todos sus tangos, bueno, terminó haciendo unas obras maestras impresionantes. Y a pesar de que él falleció a los 50 años, se dice que falleció solo, pesando 37 kilos, lo encontraron con un vaso de whisky y un apio, que eso fue lo que comió y falleció ahí. Pero a pesar de esto, todo el mundo lo recuerda por sus obras maestras y hoy en día hay edificios y calles con su nombre, gracias a sus grandes obras y su visión tan futurista y actual. Muy bien. Corte. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traicionero, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazados ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con esta Vado Bosco y Lamine, Carnera y Napoleón, Don Chicho y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches. Se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remates, ve llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y feo. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, siéntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Que lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata o el que cura o está fuera de la ley. Que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera